Este domingo 8 de febrero ha arrancado la 23ª edición de la Challenge Ciclista a Mallorca, con su primer capítulo, el Trofeo Palma. Un total de 10 vueltas al circuito ya clásico de Palma de Mallorca para compendiar un total de 116 kilómetros de recorrido. Ya la presentación de los equipos: Team Kuta, compuesto completamente por ciclistas alemanes, un total de 21 formaciones, el de Rige Shanks, con los equipos foráneos aquí en la Challenge Ciclista Mallorca, con presencia de Movistar, Team Sky, Lampre Mérida, Astana, Orica Green Edge, Garmin Sharp como principales equipos representados aquí, sin olvidarnos del Katusha y del equipo Europcar. El Burgos se cuenta aquí con la mayoría de ciclistas españoles, sin olvidarnos del italiano Federico Buto, hoy protagonista en cuanto a las metas volantes. El equipo Euskadi, con John Larrinaga, Pablo Lechuga, Joan Verasture, Mikel Aristi como principales referencias en este primer capítulo de la Challenge Ciclista a Mallorca. Muy buena temperatura en la capital de la isla para presenciar estos 116 kilómetros de recorrido. El MTN Quebeca, la siguiente formación en ser presentada, con surafricanos, lituanos, alemanes y españoles en sus filas. El Active Jet, con David Muntaner, Jesús Ezquerra, Mario González, como tres integrantes españoles, en su mayoría ciclistas polacos. Novo Nordisk. Vamos a seguir presentando equipos. Aquí los españoles, Javier Mejías y David Lozano, el equipo de Basilida Vidanco. Lo dicho, 21 formaciones en el Etap Endura, con Iker Camaño y David de la Cruz como principales puntas de lanza del ciclismo español. Caja Rural Seguros RGA, con Luis León Sánchez, el murciano, que abre nueva etapa en su etapa como ciclista profesional. Luis Mas, Antonio Molina, Antonio Piedra, Ahmed Churruca y Javier Francisco Aramendia, dirigidos por Jaime Gutiérrez. Ahí podían ver a Luis León Sánchez, el murciano. El Garmin Sharp, una de las formaciones más potentes en el día de hoy, con David Millar, Alex Haus, Nathan Brown y Nick Nuyens, sin olvidarnos del alemán Fabian Beckmann. El Cofidis, formación francesa, con Egoitz García como único representante español en este Trofeo Palma, 116 kilómetros de recorrido. Por el paseo marítimo de Palma de Mallorca. Recuerden que esta challenge va a prolongarse hasta el próximo 12 de febrero, es decir, hasta el próximo miércoles 12 de febrero. Europcar, la formación francesa con Dior Duro, el japonés Yuki Arashiro, en su mayoría evidentemente ciclistas franceses. El equipo dirigido por Genesio Benoit y el japonés Yuki Arashiro. El Siam Cycling, con Vicente Reynés y el resto, mayoría de ciclistas helvéticos de Suiza. Ahí podían ver a Vicente Reynés, que corría en casa. El Katusha Team, con Maxim Belkov, Jan Paolo Caruso, Alexander Kolovnev, Igor Silin, no olvidarnos del esloveno Simon Spilak. Hoy dos pasos por el puerto de cuarta categoría, la Cuesta del Gas. El Lotto Belisol, el equipo de Herman Frison con Jürgen van den Broek y Jens de Boucher. El Orica Green Edge, conformando hoy de arranque con el sprinter suizo Michael Albasini. Hoy evidentemente una jornada teóricamente disponible para los sprinters. Astana, con Francesco Gavacci, el principal velocista de la formación de Giuseppe Martinello.
Andy Gripko y Freddy Kessiakoff, el sueco. También hombres a tener en cuenta durante las 4 jornadas de esta edición del trofeo Challenge a Mallorca. La Premérida, que va a competir aquí, entre otros, con Damiano Cunego, Mattia Cattaneo y el colombiano José Serpa y el italiano Diego Ulisi. Omega Pharma, Quick Step, el conjunto de Tom Stills. Hoy ha competido con Matteo Trentin, Gianluca Bambilla y el polaco Michał Kwiatkowski. El Sky, el equipo del que fuera campeón del Tour de Francia 2012, el británico Bradley Wiggins, que no ha competido hoy, pero que sí tiene previsto competir en los siguientes torneos, trofeos de esta Challenge a Mallorca. Hoy con el equipo Sky, Basil Kirienka, Sergio Henao, Ian Boswell y Darío Cataldo, sin olvidarnos del español David López y del también navarro Xavier Zandio. Momento protocolario antes de que se cortara la cinta. Movistar va a contar con Francisco José Ventoso, Gorka Izaguirre, Eros Capecchi y también Arwin Plaza, ganador de la Vuelta a Castilla y León, así que vuelta por ahora sí despejamos toda la zona de salida. Con las autoridades de esta Challenge a Mallorca, 23ª edición, y ese corte de cintas con ese homenaje a Toni Cerdá. Sus hijos, de hecho, recogían esos trofeos acreditativos para un Toni Cerdá recientemente fallecido. Empezaba la temporada ciclista aquí en España, primera prueba española del calendario con motivo de esta Challenge a Mallorca. Una primera vuelta con algún intento, como vamos a poder comprobar, buen ritmo de arrancada. Intentaron inicialmente Luis Mas, Javier Francisco Aramendia del equipo Caja Rural, John Larrinaga del equipo Euskadi, por parte del equipo Garmin Sharp, el americano Alex House, y un buen ritmo al primer paso por la línea de meta. En la segunda pasada por la meta volante, protagonismo, lo dicho, para John Larrinaga, el español del equipo Euskadi. Después saltaría por parte del Caja Rural, entre otros integrantes de una primera fuga, Javier Francisco Aramendia, y también lo intentó anteriormente Luis Mas, pero se acabaría conformando un grupo, un quinteto, posteriormente más o menos en el kilómetro 28, conformado por 5 ciclistas. Ahí había el paso por la meta volante, segundo paso por la meta, cuando Björn Thurau, el alemán del Europcar, avanzaba por pocos metros a los hombres que daban tiempo a las primeras unidades del pelotón. Tardó un poquito en conformarse la fuga y acabarían integrando 5 ciclistas. El dorsal 108, Alex House, el americano del equipo Garmin Sharp, al que después se le unirían Ian Boswell, otro americano del equipo Sky, Alexander Pichot, el francés del equipo Europcar. No estaba Luis León Sánchez, pero sí estaba Ahmed Churruca por parte del equipo Caja Rural Seguros RGA, y el holandés del Cycling Team de Rijke, Roman van Zandbeek. En la tercera vuelta acumularían un total de 15 segundos de margen en el kilómetro 40-22, y en la cuarta vuelta, cuando estaba ya habilitado el segundo sprint especial, pasó en primer lugar el holandés Roman van Zandbeek, y el pelotón lo hacía a 11 segundos exactamente. Después, rápidamente, primera ascensión al puerto de la Cuesta del Gas de cuarta categoría, con Van Zandbeek, Pichot y House, y el pelotón saltando a exactamente 20 segundos. Poco a poco los 5 fugados iban cogiendo ventaja. De hecho, ya superaban los 40 segundos de margen por este circuito, por el paseo marítimo de Palma de Mallorca, con mucho público y muy buena temperatura. El puerto de Palma de Mallorca y los 5 fugados pasando ahí cerquita de la catedral de Palma de Mallorca. Lampre, Movistar de momento pedaleando de forma tranquila en las primeras unidades del gran pelotón. Lampre, que evidentemente trabajaba para
Uno de sus hombres más rápidos, Sacha Modolo, el italiano. El trabajo de Mattia Cattaneo, de Jan Polak, de Diego Ulisi. Y de nuevo regresamos a la cabeza de la competición. En la quinta vuelta, máxima diferencia, 43 segundos. Cuando, a partir de esa renta, empezó ya el equipo Lampre a colocar hombres por delante en el pelotón, como pueden comprobar en estas imágenes de esta primera etapa del primer capítulo de la Challenge Ciclista a Mallorca. 45 segundos, máxima diferencia al paso por, de nuevo, la línea de meta. Ya en la sexta vuelta se habilitó otra meta volante, pasaron por este orden Van Zandbeck, Churruca y Boswell, y el pelotón hacía a 48 segundos exactamente. Poco después, en el kilómetro 75, los 5 fugados dispusieron de 50 segundos. Y acabaría siendo una de las máximas diferencias, pero siempre el pelotón controlando perfectamente a los 5 escapados. Lampre de nuevo encabezando el pelotón. Se iban consumiendo a un buen ritmo las 10 vueltas en este circuito urbano de Palma de Mallorca. Cerrando Javier Mejías del Team Novo Nordisk, el equipo de Vasily Davidenko como paso por la meta. De los 5 jugados, pero poco a poco el equipo Lampre fue echando el trabajo de los 5 jugados y en bloque. Los 10 hombres que salieron por parte del equipo Lampre América. El equipo dirigido por Orlando Maini. Ponían de 59 segundos, que ahora sí fue la máxima diferencia en el kilómetro 87. Ahí es cuando el pelotón bajó ligeramente el ritmo, habida cuenta de que se encontró con un viento bastante en contra, viento de cara, y eso facilitó a los 5 jugados, a Jan Boswell, Alex Haus, Alexandre Pichot, Ahmet Churruca y Roman Van Zandbeck, disponer de esa máxima renta, pero después el pelotón reaccionó rápidamente y en el kilómetro 98 acabaría dando alcance a los 5 jugados que volvían a pasar por la línea de meta. A pesar de que había buena colaboración por delante, por detrás, había gente muy rápida, como Francesco Gavacci, Francisco José Ventoso, el propio Sacha Modolo, sin olvidarnos de Luis León Sánchez, que también podía acabar de probar fortuna en la recta final del recorrido. De nuevo zona de meta, zona vallada, para ver el nuevo paso de los 5 jugados. 2 americanos, un francés, un holandés y el español del Caja Rural, Seguros RGA, Ahmet Churruca. Mirando el corredor del Garmin, Alex Haus, el dorsal 108. Seguía bajando la diferencia en favor del pelotón. Recuerden que Bradley Wiggins va a ser la principal atracción de esta Challenge Ciclista Mallorca, al igual que Chris Horner. También tiene previsto participar en las próximas 3 jornadas. Seguían muriendo las pruebas. Recuerden que el vencedor global de la Challenge Ciclista a Mallorca va a salir de la suma de los puntos obtenidos en los 4 días en las siguientes categorías: tiempos del trofeo, montaña, metas volantes y sprints especiales. Una Challenge también agobiada por los problemas económicos. Por primera vez este año, la dirección de la Challenge ha pedido, de la mano de Manuel Hernández, a los ciclistas que se paguen sus desplazamientos. Un hecho significativo que nunca olvidará, tal y como ha explicado el propio director de la Vuelta, Manuel Hernández. Evidentemente hay mucha competencia a estas alturas de la temporada, ya que Dubái, Qatar y Omán disponen de una mejor economía y pueden inscribir, teóricamente, entre comillas, a mejores ciclistas para disputar estas pruebas en Dubái, en Qatar y en Omán. Pero aquí va a estar Bradley Wiggins y Chris Horner, ganadores del Tour 2012 y de la Vuelta a España 2013 respectivamente.
También en la octava vuelta había un sprint especial, Van Zandberg, Churruca y Boswell, y el pelotón que pasaba ya muy cerquita de la cabeza de carrera. De hecho, a falta de vuelta y media fue cuando los 5 jugados acabaron siendo alcanzados por el grueso del pelotón. El equipo Sky, que viene aquí también a probar algunos escaladores, al igual que evidentemente Omega Pharma, Lampre Mérida, Garmin Sharp, Orica Green Edge, Lotto Belisol, Astana, Katusha, Europcar y Cofidis. Vean ahí la poca diferencia que mantenían ya los 5 fugados. Ian Boswell, Alex Haus, Alexander Pichot, Ahmed Churruca y Roman Van Zandberg, con Astana también tirando ahí en cabeza del pelotón. Se añadía el equipo de Francesco Gavacci, la formación dirigida desde el coche por Giuseppe Martinello. Sky también con Peter Kenau, Basil Kirienka, David López, Ben Swift y Xavier Zandio en cabeza del gran grupo. Ahora ya comandado abiertamente por la formación Lampre Mérida. Y al final les acabó saliendo muy bien el trabajo a la estructura italiana. Otro giro para prácticamente abalanzarse encima de los 5 jugados en el día de hoy. En estas 10 vueltas al circuito urbano de 11,6 kilómetros, pasando por el Auditorio, el Passeig de la Sagrera, la calle Manacor, la avenida Ingeniero Gabriel Roca y la meta frente al Auditorium de Palma de Mallorca. Sky, Europcar, Lotto Belisol y Lampre, 4 formaciones perfectamente implicadas en dar alcance a la fuga de 5 hombres. La carrera empezó a las 11 de la mañana y acabó un poquito pasadas la 1:30 de la tarde en Palma de Mallorca. Europcar, aquí hoy ha competido la formación francesa con 9 hombres. Y ahí el sprint lanzado en el que se acabaría imponiendo el ciclista italiano Sacha Modolo. La repetición frontal con esa clara victoria del ciclista, su segunda victoria de la temporada después de haber ganado la última etapa del Tour de San Luis, recientemente disputado en Sudamérica, en Argentina. Vamos ya con las clasificaciones. Con esa victoria del italiano, del Lampre Mérida, Sacha Modolo, por delante de James de Boucher y de Dylan Groenewegen, que de hecho acabó incluso levantando los brazos antes de tiempo. La combinada para Roman Van Zandberg. Estuvo jugado buena parte de este primer trofeo Palma. Las clasificaciones con la montaña, liderada por Alex Haus, el americano del equipo Garmin Sharp. Roman Van Zandberg, Alexander Pichot, Pirmin Lang y Christoph Finkstein repartiéndose los puntos importantes de cara a la clasificación general final. Trofeo metas volantes para Björn Thurau, el hombre que lo probó, el alemán del equipo Europcar, que lo probó en los primeros kilómetros, juntamente con Tomasz Minkiewicz y Federico Buto, el polaco y el italiano respectivamente. Sprints especiales para Roman Van Zandberg, también repetía podio el corredor holandés del Cycling Team de Rique. El primer balear, evidentemente Vicente Reynés, del equipo IAM. Y nos queda por repasar una de las últimas clasificaciones, con Ahmed Churruca, el premio a la compatibilidad del corredor del equipo Caja Rural Seguros RGA. Mañana, segundo capítulo de esta Challenge Ciclista a Mallorca. El trofeo Sas Salinas, con esos pasos por esos puertos de cuarta, con el Coll de Santanyí como principal referencia montañosa. Hoy victoria para el italiano del Lampre, Sacha Modolo.